Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Películas. Esta vez estamos muy contentos porque estamos entre amigos en esta entrevista y vamos a hablar en exclusiva de la próxima película de Rodrigo Susarte, donde Natalia Aragonese también participa. Pero primero vamos a partir hablando de Contracciones, la obra de teatro que ya está estrenada y está en cartelera y que no se pueden perder. Así que, Nato, Rodrigo, muchas gracias por su tiempo para conversar con nosotros. No, genial, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas a Mundo gracias, Película. Bueno, muchas chicos, gracias, querido. primero me Ven, gustaría saber ¿en qué momento deciden tomar esta obra y adaptarla para llevarla a las tablas? Mira, sí, hay un momento exacto que es donde hace muchos años atrás, el año 2011 o 12 por ahí, eh, vemos la puesta del texto en una muestra de dramaturgia de este texto inglés, en donde se hacían semimontajes, no se llevaba a cabo el montaje completo, a veces eran lecturas, lo que nosotros vimos fue un semimontaje, y donde nos llamó mucho la atención el texto. A mí me encantó el texto, como que al tiro me puse como a buscar del autor, a entender un poco de dónde venía. Y con el tiempo siempre lo dejé como dentro de la lista de las cosas en donde en algún momento, ¿cierto?, se pueden llevar a cabo. Y con el tiempo, cada vez que podía y que tenía el tiempo, lo armaba como proyecto. Partí, por supuesto, consiguiéndome el texto. Me lo prestó, se lo pedí, me acuerdo, a una de las actrices que hizo este montaje, que fue la Taira, y a la Constanza también, que después me lo mandó, que fue quien hizo la traducción en este semimontaje, y para este texto también, o sea que ocupamos en realidad la misma traducción, y siempre fue quedando como este proyecto en este como especie de archivo en donde en el momento que podíamos como ver la posibilidad de gestionarlo, estaba como ahí. Pero este último tiempo y mi cercanía con el Teatro Soco, en donde estuve en otro montaje anterior, yo presenté este proyecto, lo presentamos como proyecto, ya poniendo, armándolo como obra, como presentando una posibilidad de diseño, presentando un elenco. Entonces, y fue en este instante en donde Pablo Halper, que es el director artístico del Teatro Soco, acogió, como que se enganchaba súper bien a la curatoría del teatro, de este realismo psicológico contemporáneo. Y entonces, en ese sentido, como que hizo match la obra con la curatoría del teatro, y fue de la forma en que pudimos como concretarlo, llevarlo a cabo, porque el teatro lo produce. Entonces armamos elenco y ahí empezamos como a seguir las líneas que nos pedía el teatro. eh, y así fue como simplemente se concretó porque había una producción que nos podía respaldar este montaje. Así de concreto es como llevar a cabo una obra de teatro, más allá como del plano de la idea, cuando hay un nivel o una básica de producción para pagar honorarios, para generar como los mecanismos concretos de poder llevar a escena una obra, es donde finalmente, por lo menos en este proyecto, se concreta esta idea de llevar a escena Contracciones. Y hablaste de la traducción del texto, que lo tomaron como estaba, pero se tomaron algunas libertades también ustedes como directores de la obra de cambiar algunas cosas, modificar ciertos textos para adaptarlo de una forma diferente, por decirlo de alguna forma. Rodrigo, ¿crees tú? desde la traducción, nosotros, claro, hay cosas modificadas pequeñas, pero en general lo que hicimos fue bastante como regirnos por la traducción, por el texto. Da mucho que, claro, hay algunos cambios, no sé, detalles, pero en general yo te diría que el 90% del texto
es, se respetó, más o menos, no sé, ¿cachai? Como que hay cosas que, claro, no se adecúan por una cosa como de dinámica de orgánica, pero en general todo se respetó mucho y sobre todo la forma escritural que tiene es como una especie de, ¿cómo se dice? De compás, Pentagrama. de pentagrama, claro. Mm. Entonces tiene silencios marcados, ¿cachai? Tiene como distancias de los silencios, cuántos segundos más o menos tienen que ser, y y toda esa lógica de narrativa y de tiempos sonoros, lo respetamos mucho. Y yo creo que es súper, el texto es súper asertivo también. Entonces, nada, era un buen ejercicio como mapa que en el fondo te guiaba muy claramente de las intenciones, los momentos más irónicos, los momentos quizás más serios, el drama. Está súper claro todo eso. Entonces, finalmente lo que hicimos fue respetarlo bastante el texto. Claro, no, nosotros no cambiamos nada, tampoco escribimos nada sobre, solo como palabras que tienen que ver Claro, como con, y sobre todo pensando como en una fonética, con cómo se oían, a veces, por ejemplo, no sé, pues nombre en inglés que quedan medio raro al momento de decirlo, no sé, eh, apellido, cosas así, pero no hay ningún cambio en la historia del texto. claro, de millas a kilómetros, ¿cachai? Como cosas así, pero Mm. claro, está es el texto, o sea, es la traducción, digamos. Oigan, Sí. aprovechando que los tengo a los dos en esta entrevista y que la gente en su casa que va a estar viendo esta entrevista se pueda preguntar en qué consiste el trabajo de un director de teatro, si nos puedes contar un poco eso, pero también lo interesante que hay aquí es que si me pueden contar un poco del proceso de la dirección en conjunto, porque fue parte de ustedes dos. Parte Sí, tú, bueno, Hernán. sí, bueno, nosotros al ser pareja vivimos, ¿cierto? Juntos y, y es como inevitable, por lo menos en nosotros, creo, eh, el no tener el trabajo dentro de la vida. Como que nosotros, no sé, de forma particular, somos dos personas que el trabajo y la vida la tenemos como íntimamente vinculadas, y nuestras áreas son súper relacionadas. Entonces, en todos estos años que nosotros hemos vivido, ¿cierto? Nos ha sido como imposible no relacionarnos con nuestros trabajos. Entonces, siempre ha sido como una constante de estar involucrado el uno al otro, independiente de que a lo mejor estemos en trabajos en conjunto, siempre estamos trabajando todo el tiempo en cada uno o en ambos. Entonces, eh, siempre, claro, tenemos trabajos de forma independiente, pero nos nace mucho el deseo de llevar a cabo nuestros propios proyectos, ya sea en cine y en teatro, que son como las dos áreas que a ambos nos atraen, nos gusta. Y yo creo que tiene que ver este método de trabajo en conjunto desde la dirección, desde que empezamos a hacer clases juntos y creo que de forma orgánica empezamos a encontrar un método de trabajo que era súper como mancomunado desde la dirección y la actuación. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue un curso de dirección de actores con directores y actores. Entonces el oficio de los dos se cruzó de forma muy fluida y Mm, con mucho contenido de ambas áreas. Entonces empezamos a encontrar una fórmula, por decirlo así, que nos acomodaba y que veíamos como que con el tiempo y con el ejercicio se iba expandiendo y como afiatando cada vez más. Entonces, eh, creo que igual todas las cosas las vamos haciendo de la misma forma. Entonces ahora cuando nos enfrentamos a dirigir esta obra, no fue como partir de un principio, como decir, oh, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos, nos repartimos las tareas? Sino que lo que hicimos fue como seguir con esta orgánica de trabajo en conjunto y que, por suerte, porque también es muy posible de que no funcione o que falle, nos seguía funcionando. Entonces,
Creo que el trabajo donde más se mancomuna esto es como antes de tomar el proyecto, es como conceptualizar, y en eso tenemos muchos puntos en común, o por lo menos tenemos como miradas que como que convergen súper bien. Entonces se nos hizo como muy fácil visualizar la obra, y sobre todo trabajar como en el estilo de la obra. Entonces, todo ese trabajo previo hizo que una vez que empezáramos lo práctico, fuera muy, muy fluido. Y también en este sentido, como yo me tocó estar adentro y afuera, ese trabajo previo a que yo entrara a la práctica, al espacio, al escenario, fue súper importante toda esa conceptualización previa, porque cuando ya estábamos adentro, ya habían como intelectualmente muchas cosas claras que luego había como que resolver desde otros lugares. Y después también fue fácil porque Rodrigo también, claro, en un momento que nos íbamos compartiendo entre que Rodrigo estaba en la película, después yo acá, después Rodrigo entraba, yo entraba, todo esos movimientos hicieron que nosotros también estuviéramos a cargo de distintas cosas y de lo mismo en distintos momentos. Entonces, finalmente, lo que pasó fue que se cohesionó finalmente todo, de principio a fin. Sí, un poco Nosotros, para sumar eso, un poco lo que dice Natalia, como hay también un ejercicio que nos sucede a nosotros, que también, claro, es una ventaja, que son los gustos, son las miradas, ¿cachai? Y algo que tenemos que igual, si bien somos personas distintas, obviamente, pero tenemos una inclinación hacia gustos y hacia miradas similares. Y en esto de este ejercicio, como partimos un poco haciendo clase y aplicamos un tipo de metodología y nos dimos cuenta que había un hallazgo metodológico, nada, se nos hace súper, por lo menos, claro, no sé si fácil, pero natural. Hay algo que también hay un ejercicio también de confianza, justamente a partir de la mirada y de los criterios que tenemos, que en el fondo se nos hace fácil, ¿cachai? Se nos abren un poco como los procesos, y es interesante porque a mí particularmente me interesa mucho el trabajo mancomunado y la sinergia. Y codirigir con alguien que uno confía en términos estéticos, con lo que decía, con la mirada, es súper agradable, ¿cachai? Y se hace también más interesante porque se complejiza la mirada. Eso creo, ¿cachai? Entonces, es algo que nada, que por lo menos para mí fue un proceso súper agradable, muy grato y de también de un rigor muy específico. Bueno, y colgándome un poco de lo que estaban comentando ustedes y que el resultado también se ve reflejado en las tablas, a la gente que ha ido le ha gustado mucho, nosotros como Mundo Películas fuimos y tenemos una gran crítica de la obra, tanto de la puesta en escena como de las actuaciones, destacando, no porque no esté, pero destacando la actuación de Natalia Aragonese en las tablas. ¿Me podrían contar un poco también, ya que lo mencionaban, que sigan como pasando tareas entre ustedes mismos, delegándoselo en esta misma confianza que habla Rodrigo? Porque claro, efectivamente, si esa confianza no existe o son miradas completamente distintas, es como me voy, vuelvo y me puedo encontrar con algo completamente distinto, pero no es el caso. Eh, ¿Nos podrían contar un poco más sobre el desarrollo general de la obra? sí. Primero como, sí, primero hablar de que, claro, fue primero, o sea, como la conceptualización y todo fue un trabajo justamente de un equipo súper talentoso, un equipo de gente muy, muy creativa. Están Andrés Poirot en la iluminación, Fernando Milagro en la música, Sebastián Escalona en el diseño espacial, y también Patricio, que hizo la inteligencia artificial junto con el SEBA. Y nosotros con Sebastián también y con Fernando tenemos una amistad. Somos gente que nos conocemos hace mucho tiempo y que además vienen de áreas
también súper divergentes, ¿cachai? Como el arte, la música. El Feña estudió primero diseño teatral y después se dedicó a la música. El Seba es artista plástico y también se integra a este ejercicio teatral. Entonces, yo vengo del cine, la Nata viene del teatro. Entonces, Andrés, claro, desde la iluminación. Entonces hubo como un ejercicio de aporte creativo súper orgánico que permitió que la obra tuviese una complejidad con una materialidad súper simple, digamos, ¿cachai? Pero tiene una apuesta y tiene una lógica y una cantidad de capas súper interesantes de observar, de mirar, ¿cachai? Entonces, no sé, hubo ahí una especie de madurez de parte de todo el equipo, como para poder, y bueno, la Dani Lorente, que además también tiene un talento y una habilidad también actoral súper importante, entonces todo empezó como a complementarse y por capas, pero de manera súper orgánica, ¿cachai? De manera súper dinámica también, ¿cachai? Como una modulación de todos los talentos y los eventos y también como una concentración de todos como para poder terminar de articular el ejercicio de la puesta en escena que es súper exigente porque la obra es de dos personajes que están siempre en un mismo espacio aparentemente, ¿cachai? Entonces, ¿cómo poder trasladar esa lógica a un estado mental, a otro estado, a un dispositivo donde el espacio se vaya modificando, aunque es el mismo espacio? ¿Cachai? Y eso siento que se logra mucho. Sí, yo también agregaría que es como importante ese punto del equipo en donde las personas a las que nosotros convocamos, en este caso los que nombró Rodrigo, también son personas con las que artísticamente nosotros vemos y hay como también una historia o unos trabajos, ¿cierto?, en la vida, en donde uno también encuentra puntos artísticos en común. Por lo tanto, no tampoco se partía como desde cero con cada uno de Claro, ellos. Y ellos también entraban a este trabajo entendiendo también ya muchas cosas. Desde, claro, desde el punto de vista de la obra o desde lo artístico también de que planteamos nosotros, entonces el diálogo fue desde un lugar también donde ya hay una especie de camino artístico recorrido de personas que nos conocemos entre nosotros y conocemos también el trabajo de cada uno de ellos, por lo tanto, ese punto de encuentro fue, fue, fue también muy rápido. sí, No tuvimos mucho como, mucho, el camino no fue tan pedregoso, al contrario, claro, todo era claro. como que todo iba funcionando, lo que iban proponiendo ellos era como maravilloso, entonces, eh, de verdad fue un trabajo súper fluido y precioso. Sí, y aparte es como te decía, también es gente que, claro, y como dice la Nata, como gente que uno conoce, o sea, yo con el Seba tengo una amistad y hicimos una obra juntos, por ejemplo, el 2010, ya veníamos también como también nos entendemos, ¿cachai? Y la cosa de la experimentación con ellos fue súper agradable, ¿cachai? Era natural, Mm. era algo necesario, ¿cachai? Como desde cada uno, todos teníamos un poco esa misma exigencia, entonces fue súper, fue un muy buen proceso, o sea, Muy buen ah, equipo, buen equipo, buen sí, proceso. sí. Y buen resultado para la gente, que también es algo de lo más importante. Chicos, una pregunta también. Cuando ustedes toman este texto, me dijiste, Nato, que pasó mucho tiempo hasta que lo lograron ejecutar. En ese Sí. proceso, ¿ustedes siempre tuvieron en mente dirigir en conjunto? ¿Se dio de manera natural? Lo mismo para ti, Nato, la pregunta, ¿pensaste esta obra en algún momento primero viéndote tú en el escenario o viéndote tú dirigiendo o entre medio se dio para que me cuenten también un poco el proceso del cast, que en este caso eres tú y Sí. Daniela? ¿Cómo surge eso? Si nos pueden contar un poco. Bueno, yo invité a Rodrigo a codirigir, porque yo primero en Yo realidad me colé, yo me colé. se dio como mucha vuelta, porque
yo tomé esta obra siempre pensando en dirigirla y no en actuarla. Yo no quería actuar esta obra, quería dirigirla porque también para mí era un desafío personal de dirigir. O sea, sobre todo para las mujeres nos es súper difícil el camino de dirección porque históricamente son directores y cuando alguien se pone a dirigir a una mujer es como, es un camino difícil. Hay que demostrar mucho como para que te miren o confíen. Entonces, y este también no fue tan fácil, de hecho, por eso también la terminé actuando, porque eh, eh, cuando presenté para poder dirigirla, el director artístico del teatro, que él es un poco que define bastante ya el elenco y la dirección, él quería que yo actuara en la obra, pero como yo también la quería dirigir, llegamos un poco como a este acuerdo de que ya, ok, yo actúo, pero no quiero tampoco dejar de dirigirla porque también todo este trabajo como de visión que yo tenía con la obra no lo quería perder. De hecho, ese era mi interés primario con la obra. Por lo tanto, para mí fue súper necesario que si yo actuaba, la podía dirigir, pero la tenía que codirigir y en ese sentido Rodrigo era perfecto para, en el fondo, seguir como con tranquilidad este como camino artístico desde la dirección, en donde nos pasa esto que te contamos, en donde los dos podemos como convenir súper bien en la dirección de una obra. Entonces ahí también, bueno, nosotros habíamos propuesto de hecho como otro casting, pensando en que yo no la iba a actuar, pero claro, el teatro también tiene esto de que, bueno, igual el cine y todos los procesos creativos pasan por muchas fases y procesos en donde en el camino hay muchos cambios y se va ajustando todo. Eh, y claro, después entonces ya yo tenía que tomar uno de los papeles y de ahí empezamos a buscar el otro rol en donde llegamos a la Daniela Lorente como una actriz que es de mi escuela también, con quien y Rodrigo no habíamos trabajado nunca con ella, pero pasa algo también con los actores y actrices, primero desde como una intuición o una visión, ¿cierto? Como un análisis que uno hace de ciertas formas actorales, en donde creo que es lo primero, que es como tu primera certeza, entre comillas, ¿cierto? Porque hasta que uno no trabaja con las personas, finalmente no termina por conocerlas. Pero ese también es un salto que uno tiene que hacer, que buscar y que vivir. Con a la Dani no la conocíamos, pero a mí me da mucha tranquilidad como el talento que uno ve de ella y saber de que viene en la escuela Fernando González también para mí era como algo que me entrega mucho de lo que no sé, de saber que viene esa escuela porque uno sabe. Y sobre todo las generaciones, uno se conoce como las generaciones y sabe un poco eh, como con lo que uno se va a encontrar como disposición frente al trabajo. Creo que eso es súper importante hoy día, o sea, siempre como de lo que te dan las escuelas, como esa disposición más allá del talento, que es súper importante, pero también hay un rigor y hay un oficio y hay un trabajo, una disposición frente al trabajo que en las escuelas no se da de la misma manera. Lo dejo todo muy claro, Natalia. Como ¿Sí? siempre, ¿Fui clara? siempre, precisa, precisa, Yo no tengo nada que decir. aquí cerramos. Solo decir que me obligaron. No. Taron. Ay, Oigan, chicos, para como que la parte técnica nos ha quedado muy clara, pero igual hay algo que también me gustaría ahondar antes de que pasemos a la película. Hablamos de las actuaciones, hablamos un poco en general, pero hay algo que también destaca perdón, en la obra, es la iluminación, el montaje, la puesta en escena. ¿Nos podrían contar un poco de eso para que la gente también se motive? Y después de eso, si pueden contarle también a la gente un poco de qué trata la obra para inducirlos y que vayan al teatro. ya. Ujú. ¿Tú? ¿Vas tú? Parte tú.
No, dale tú, que te voy colaborando. Bueno, creo que si bien hay como, a ver, la obra en sí genera o plantea un desafío súper grande en términos de plástico, porque toda la obra, de acuerdo al texto, ¿cierto?, ocurre en un solo lugar. Y eso a nosotros también nos generaba, como desde la dirección, un desafío súper grande de cómo montar esta obra y que no fuera algo completamente estático como lo que aparentemente o a primera instancia, ¿cierto?, uno percibe al leer la obra. La obra uno la lee y se la lee en un ratito, es súper clara, rápida, precisa, entretenida, pero todo ocurre en un lugar determinado. Entonces, teatralmente, eso era un desafío súper grande de cómo montarla y que quedara como creo terminó quedando, ¿cierto? Que era como todo muy lejano a lo que podría ser algo estático. Y eso creo que tiene que ver con el trabajo que se hizo específicamente con el diseño, con la iluminación y la música, que fueron como estos tres elementos que tratamos de combinar todo el tiempo, de principio a fin en toda la obra, cómo desde el lenguaje visual, desde el lenguaje sonoro y desde el mismo espacio, iba narrando, nos iba ayudando a narrar esta historia. No era como simplemente musicalizar ciertas cosas o como que el espacio fuera no más allá de lo que es el espacio, sino que también fueran espacios que tengan que ver más como con lo simbólico y con lo mental, como que tratamos de que fuera como generar visualmente espacios mentales o como que la traducción del espacio y de la música y de la luz, del color, fuera también como una traducción de lo que iban viviendo los personajes y de lo que iba sucediendo en el avance de la historia. ¿Ya? Entonces, para nosotros fue súper importante como esta lógica espacial de la música y de los colores, porque iba súper superpuesta a ese contenido, ¿ya? No solamente como eh, algo más eh, como decirlo, decorativo, ¿no? Claro, Em, o como dice, o como un poco funcional, ¿cachai? claro, O que apelar al realismo, ¿cachai? No, lo que nosotros tratamos de hacer es, como dice Natalia, es evocar, es jugar con la simbología, es jugar como darle una capa más. Entonces, ese trabajo también fue muy como hablábamos antes, un poco, el SEA viene el diseñador viene de la pintura, ¿cachai? El estudiar, entonces el Fernando Milagro viene de lo teatral, pero del además diseño llega a, teatral, llega a lo musical, ¿cachai? Entonces hay una convergencia y hay una lógica de capas donde finalmente sí. nosotros complejizamos más el resultado y que funciona de manera orgánica, ¿cachai? Entonces, claro, nosotros proponemos, la obra juega un poco como con esta idea real, pero nosotros establecemos como una especie de ucronía, de un futuro cercano, pero no sabemos dónde está, ¿cachai? No sabemos en qué posición está, no sabemos si es 100 años más, o si es quizá un 100 años atrás, ¿cachai? Porque finalmente es como una especie de reconstrucción histórica a partir de gestos hipotéticos, ¿cachai? Entonces, desde lo inmobiliario, sí, sí, no, ¿cómo se dice los elementos? Las sillas, entonces, bueno, de la silla, Muy, los elementos que se ocupan, mobiliario. mm, Todas esas cosas no son funcionales, no es una silla que tú vayas a ver en cualquier oficina, sino más bien algo que inventamos y que se generó a partir de todo este ejercicio, ¿cachai? Como más reflexivo y estético. y ahora ahí también hay algo súper interesante porque lo que pensamos siempre fue que es como no salirnos siempre pensarlo, tenerlo como gancho ahí fuerte era como el realismo, como no salirnos Sí, del realismo. Entonces,
llevándolo súper a lo contemporáneo y a lo también como eh, a lo bello o a lo súper como moderno, futurista, ¿cierto? Como de, ya tenemos esta situación en donde es una oficina muy, no sé, entre comillas, futurista, que haya un espacio vacío donde no hay un escritorio con un computador y una silla, pero sí hay una silla donde también esa silla es una escultura. Hoy día es real y es posible encontrar una oficina que sea así, ¿cachai? Entonces ahí también nuestro link como con todos esos pies forzados eh, es lo que nos lleva a nunca despegarnos de este realismo. Y yo creo que ese cruce es súper interesante porque termina siendo algo, claro, es realista, pero también es súper futurista. Entonces creo que ahí terminamos haciendo lo que igualmente el autor está un poco tratando de generar en su obra. No estamos inventando algo aparte, sino que estamos llevando a cabo a materialidad esa idea, estamos tomando esos conceptos. Entonces eso creo que también es súper importante. Ahora, otra cosa también que creo que es importante de destacar, que no sé, yo en particular me fasciné mucho, es con el trabajo de la iluminación, que el teatro cuenta con un aparataje, un sistema técnico muy increíble, muy como top de línea en términos técnicos. Entonces también ese trabajo con Poirot, que es un tremendo ahí, iluminador, se hizo posible que como que lo que nos imagináramos, como que decíamos, pum, 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 era factible de hacer. Entonces eso también era como un sueño poder estar trabajando con esas tecnologías. Y lo mismo Sí, también pues, con el además, de claro, la además inteligencia permite, artificial. Mm. Sí, sí, Ca- son Además, como... permite mucho el tema de la iluminación, como esta tecnología, permite mucho darle una movilidad más cinematográfica a la puesta en escena y al ejercicio interescénico, ¿cachai? Entonces, es interesante como el dispositivo lumínico que aplicamos, porque la tecnología lo permitía, pero además nosotros lo veíamos, siempre ha habido un guiño entre lo teatral, lo cinematográfico, o lo cinematográfico y lo teatral, o lo plástico y lo sonoro dentro de lo cinematográfico, como todas esas convergencias, ¿cachai? Narrativas que finalmente también donde hemos estado, nos hemos movido, donde sabemos como, donde hemos sido como no sé, pues, como recibidos, ¿cachai? En esos formatos, pues. Entonces, y además, claro, la aplicación después como de las visuales, de proyecciones visuales que va jugando también como con estas capas narrativas y con esta idea de la inteligencia artificial muy bien aplicada, porque además juega hoy día con como con este recurso que es actual, o sea, es hoy día donde está sucediendo, ¿cachai? Y esta obra fue pensada en 2008, pero hoy día tiene una actualidad así súper contingente, ¿cachai? Pero sobre todo por lo que nos podemos preguntar. Y eso no lo perdimos, pues eso incluso lo exacerbamos Ese en relación a la potencial, puesta en claro. escena y a todas estas tecnologías aplicadas. Sí. Oigan, chicos, siento que queda bastante claro el trabajo que han hecho en esta obra, que como ya dije anteriormente, se ve reflejado en las tablas. Entonces, antes de pasar a hablar de cine, me gustaría, por supuesto, que le dejaran una invitación al público con el lugar, dirección, horario, los días, para que la gente vaya a ver esta imperdible obra que ya está en cartelera. Sí, que no se la pierdan, y sobre todo para quienes nunca han ido, porque el teatro es relativamente nuevo, lleva un año funcionando, es el Teatro Zoco, Zoco, en Lo Barnechea, en Avenida La Dehesa 1500. El teatro cuenta con estacionamientos gratuitos, es muy bello, es muy bonito, un lugar precioso. Las funciones son de lunes, perdón, de lunes a domingo, no, son de jueves a domingo, perdón, de jueves a sábado a las 8 y los domingos a las 7 de la tarde y vamos a estar con funciones hasta el domingo 12 de mayo. Quedan Así dos que fines no de se la semana, pierdan. así que, y Sí, como dice Natalia, es un teatro muy adecuado para poder trabajar, la sonoridad es increíble, las tecnologías son de punta, entonces algo que se puede disfrutar, es un teatro
que está como para poder disfrutar del ejercicio teatral de una manera más óptima. Las entradas en punto ticket o también pueden a través de la página del Teatro Soco. Bueno, maravilloso, ya saben, Contracciones en cartelera por 2 fines de semana más, no se la pueden perder. Bueno, ahora también me gustaría conversar de algo que me llena de alegría, porque he conocido el trabajo y el esfuerzo hasta llegar a filmar esta película. Costó, pero se hizo. Aquí, para que la gente no se vaya a emocionar tanto, no podemos hablar mucho porque es una película que está en postproducción ahora, pero quisiéramos hablar un poco del proceso de Imbunche, la tan esperada próxima película de Rodrigo Susar. ¡Uhú! Se logró. Se logró. Sí. Bueno, quiero partir un poco polémico igual, un poco polémico. Porque claro, fue mucho tiempo, Rodrigo, para que lograra filmar esta película. Entonces, me gustaría conversar un poco, antes de introducirnos a la película, de hacer cultura en Chile. Estábamos hablando recién de la obra de teatro y ustedes me comentaban que la obra, gracias a este teatro, fue factible hacerla. De lo contrario, quizá hubiese costado mucho más, sobre todo con estas tecnologías que utilizaron para poder hacerla. Inteligencia artificial, que el teatro tenga ese tipo de iluminación para poder hacerlo, etcétera. Entonces me gustaría, ustedes, cineastas, directora, actriz, directora, que nos cuenten un poco desde su perspectiva actual. eh, ¿Qué es para ustedes hoy hacer cine, hacer teatro, hacer arte en Chile? Eh, es es una resistencia día a día, minuto a minuto, hora a hora, segundo a segundo. Es un estado de estar siempre como en una como atento, en una atención permanente, ¿cachai? Como el arte acá en Chile no es no se ve como no se ve en términos Ujú, idiosincráticos, no se ve como una necesidad. Pareciera ser que es como solo un divertimento o parte de una entretención, pero, eh, pero nada, güey, es algo que es vital, güey, para toda sociedad, o sea, es parte del alma de toda sociedad que el arte se genere. Y eso es súper difícil porque acá en Chile, no, como te digo, no es una prioridad, no se ve tampoco como una forma también de invertir, de inversión, de poder hacer negocio también, ¿cachai? Porque el cine es una industria. El cine tiene las capacidades de también generar dinero, de poder lucrar, ¿cachai? Además de que también se compone como que tiene un valor cultural y fundamental, ¿cachai? Dentro de la biografía de cualquier sociedad. Entonces, nada, pues como te digo, es un estado de resistencia permanente, de mucha obstinación, de una porfía que termina siendo una locura, sobre todo, no sé, para la gente que te acompaña, como en este caso mi compañera, amiga, pareja admirada Natalia, ¿cachai? Sobre todo como para mi mamá, para los seres que están al lado tuyo, que te ven como obsesionados con algo que no se hace, que puede hacerse y después no se hace, ya sea porque se caen los fondos, no se caen, ¿cachai? Y está ahí La como, no sé, pandemia. no vino una pandemia. Entonces, nada, hay una cosa de porfía que bordea la locura, yo creo, y que finalmente, nada, uno es solo eso, o sea, porfía es lo que te hace finalmente hacer una película, no, porque finalmente tampoco tiene que ver con las calidades, ¿cachai? Con la calidad de la obra, ¿cachai? No pasa por ahí, el que uno no pueda filmar necesariamente, ¿cachai? Y yo creo que el cine debería hoy día instalarse en Chile como una industria y todavía no está eso, ¿cachai? Hoy día hay una precarización del trabajo laboral también importante. Tenemos un equipo técnico increíble, o sea, de primer nivel. La gente que trabaja en el cine es de primer nivel, pero todavía los sueldos, la cantidad de horas que se trabajan y todo esto todavía está súper precarizado. Y,
Y eso no pasa por las casas productoras, ¿cachai? No solo responsable de las casas productoras. Lo responsable es que no hay políticas serias en el Estado, ¿cachai? Que en el fondo levanten la industria cinematográfica, ¿cachai? Y los privados, porque nosotros aquí, no sé, yo me gané el fondo, por ejemplo, de Fomento, y, y no te alcanza para hacer la película. El cine es súper caro, ¿cachai? Porque tiene un trabajo técnico y tiene un trabajo humano que no es menor. Entonces, tú no financias la película con un fondo estatal solamente, ¿cachai? Entonces ahí viene todo un sistema que es de coproducción y todas estas cosas, pero que es la única forma que uno podría ver eventualmente ver su película realizada, pero debería haber un incentivo privado, que debería ser mucho mayor, donde no dependiéramos de eso, ¿cachai? O poder conjugarlos, ¿cachai? Pero no está, y estamos súper abandonados en ese sentido, y hacer cine en Chile de verdad que es un ejercicio de valentía y de porfía absoluta, Bueno, además sumando a lo como que, hacer arte, digamos, sumando a lo general. que, a lo que dices del talento chileno, igual es como algo que se ve en todos los festivales más importantes del mundo, ya sea en Europa o en los mismos festivales latinoamericanos o en Estados Unidos, Canadá. Siempre hay películas chilenas, siempre hay películas chilenas ganando premios o presentando sus proyectos, buscando coproducción en la parte de los mercados de los festivales o incluso ganando premios, los platinos, los Oscar, etcétera. Y ahí es cuando viene, no sé si decir el gobierno o en realidad como que todo el mundo, es como que ahí es como, vamos Chile, pero en la práctica sigue ahí. No, claro, o sea, es como que estás haciendo cine, mira, ¿qué es eso? ¿Actúas? ¿Cachai? Digo, como que no está inserto en la lógica cultural, Claro, ¿cachai? o diriges o Del país, actúas, ¿no? no hay más. Claro, ¿cachai? Digo, como todo bien, pero es como, entonces debería ser una prioridad, ¿cachai? Deberíamos lograr instalar el cine como una necesidad, ¿cachai? Porque efectivamente construye memorias, construye miradas, permite poder eh, hacer madurar una sociedad, ¿cachai? El arte esa es su relación íntima con el individuo, ¿cachai? Que el individuo finalmente se sostiene de eso, porque claro, la alimentación es algo básico, está bien, la salud, pero el espíritu, el pensamiento, el ejercicio reflexivo es algo que constituye al individuo y a las sociedades. Sí, yo creo que en ese sentido, eh, creo que todavía hay mucha ignorancia desde el Estado, ¿cierto? Desde los gobiernos, eh, y desde también como la sociedad en general, de que de cómo es esta riqueza que permite el arte y que aúna, ¿cierto?, todas las culturas, de que está todavía como muy diferenciado como con los niveles de producción de algo. Entonces, cuando se malentiende de que cuando algo no produce dinero es como no es necesario. Lo que todavía no se logra ver, pero yo creo que sí, se sabe, pero todavía como que no se practica, es que finalmente es como unimos estas dos cosas, es como le otorgamos al arte el lugar que responde, ¿cierto?, a una productividad no necesariamente monetaria y que incluso, aún así, podría llegar a serla, como por ejemplo sucede en el cine. Puede incluso llegar a ser una productividad monetaria si quisiéramos, pero para eso hay que entregarle, hay que en el fondo valorar, visualizar ese valor, ¿cierto? Como simbólico y material que tiene una sociedad y que es posible de plasmar en la educación, no sé, en todas las áreas de la vida y que pueden mejorar todo lo que ansiamos, ¿cierto? Mejorar con dinero, también podemos mejorarlo a través del arte y la cultura. Entonces creo que todavía no hemos visto el potencial que tiene el arte y la cultura para una sociedad, incluso también para un mercado. Entonces creo que es esa desconexión, mientras eso no suceda,
va a quedar siempre relegado a algo como que estuviera, que no se hace mientras no haya plata o como que fuera un hobby. Pero por eso, Claro. solo al principio, creo que es una ignorancia en relación a las áreas. Y mientras eso no suceda y que tiene un potencial gigantesco en todo, podemos mejorar la salud, podemos mejorar la educación, se puede mejorar los índices de violencia, se pueden mejorar muchas cosas, pero eso lo tiene que ver el Estado, los gobiernos, para que sean políticas públicas, para que finalmente se puedan como plasmar mucho más potente en una sociedad, más que los propios artistas de forma individualizada y Claro. sin ningún mecanismo de ayuda, ni ningún mecanismo, ¿cierto?, de financiamiento. Es una locura y ahí es donde aparecemos los artistas, ¿cierto? Como siendo unos locos tratando de trabajar y salvar la sociedad, cuando en verdad hay algo que es un vacío, estamos como saltando en un vacío tratando de llenar esto, pero creo que, bueno, son puntos muy, muy amplios de ver como dentro de un país, ¿no? Claro, además hay bastantes formas de hacerlo. Por ejemplo, es lo que acaba de perder Argentina con el Inca. Hace poco conversaba con la Marcela Said y la Marcela Said me contaba que en Francia le cobran impuestos a las películas, a todo lo hollywoodense que llega, y eso les llega a Sí, ellos al Instituto Francés con lo mismo que ellos financian sus propias películas, exacto. cosas así que de repente dicen, no, no hay plata, entonces saquemos la plata Claro. de los gringos con las películas que estrenan acá, por ejemplo. Sí, porque son sociedades como la argentina, Mm, la francesa, la alemana, la mexicana, que tienen una industria activa, tienen una industria Mm. y, y lo ven como una necesidad, ¿cachai? Está inserto en su lógica, ¿cachai? De cómo se comprende una sociedad, además de, no sé, irse a tomar un café o leerse un libro, es ver una película además con la procedencia de su país, ¿cachai? Hay algo ahí, porque está instalado de esa manera. Acá todavía no logramos hacer converger esas cosas, pero yo creo que va a suceder, está sucediendo, o sea, todo lo que tú Y decías también, tiene que como, suceder. claro, y todo lo que tú bien. Sí. decías también, como de que se ve, el cine chileno se ve en el mundo. Lo que hay que hacer finalmente es permitirle a la in- a- al, a esta todavía semi-industria nacional que tenga más capacidad de coproducciones, ¿cachai? Todavía tenemos muy pocas posibilidades de coproducciones en distintos países. Si eso se expande, va a ser mucho más fácil también poder coproducir y también armar políticas de devolución de impuestos y cosas así como, bueno, que son más técnicas, que en el Mm. fondo permitan que venir a filmar acá o hacer una película en Chile no sea un impedimento, sino más bien sea una motivación. Claro. Sí, Eso también ayuda a la industria, ¿cachai? completamente. De hecho, Que pasa. vengan a filmar de afuera, que vengan, no sé, no Sí. sé, un Y Ferté, ahí es donde se empieza a sostener y sostener. Mm. claro. Y ahí es donde finalmente se instala en una sociedad, pues, y la sociedad entiende Mm. que hacer una película genera una economía, ¿cachai? Da trabajo, activa la economía. Hacer una película. Oye, y toda esta conversación nace de yo enojado porque todavía no veo Imbunche, porque costó pero se filmó, así Sí. que cuéntanos un poco, porque sé que no podemos ir muy en profundidad aquí, porque como dije al principio, dijo el Barça, Sí, estás, estamos. Estamos, estamos. ya ¿Cuántas estamos. veces me escuchaste llorar o gritar? Por eso estoy tan Por no- contento cuando vi ahí por redes sociales que al fin está ahí grabando. Así Sí, que cuéntanos un poco, omitiendo este proceso político del que ya hablamos, ¿cómo fue el sí. proceso hasta llegar a filmar Imbunche? El proceso fue largo, como dices tú, pero fue un proceso que terminó, claro, sucediendo y, y nada, fue muy, muy enriquecedor. Con la Nata fue la directora de actores, ¿cachai? Como
también trabajamos juntos y ella también trabaja en un personaje, entonces desde, no sé, el trabajo actoral hasta el trabajo como más técnico y creativo con el director de foto, con el arte, con vestuario, con mucha gente que trabaja en el cine y el proceso que se genera fue muy agradable, fue muy enriquecedor, con la asistente de dirección, con los productores también me sentí muy acompañado, con mucha confianza, teníamos una coproducción o sea, una producción, digamos, de afuera, que también tiene fondos también estatales y un fondo privado también de acá en Chile, y todos los coproductores hicieron y generaron también esta posibilidad. Y ahora estoy, nada, pues en proceso de montaje, también con un amigo que lo conozco desde chico, y también eso es muy agradable, ¿cachai? Porque como siento que está todo como en familia. Es una película que, claro, que trata sobre el género, un poco como un thriller psicológico que juega con el horror, con el drama, pero que se basa en relación a los personajes, y ver eso, estar viendo eso ahora en el montaje y todo, para mí es súper entretenido, ¿cachai? Como algo que me revitaliza, porque la verdad es que no es algo es un imaginario bastante particular, digamos, en estas zonas, ¿cachai? Como este tipo de cine, hacer este tipo de ejercicio, como, no sé, pues cuando hice el Gen Michima también tenía esta cosa más novedosa porque me interesa jugar con el género, ¿cachai? Pero además llevarlo a un punto de vista propio y transformarlo en una lógica autoral, y ver eso que converja y que después ahora como con el tiempo, porque después ya terminamos la obra, yo ahí como que dejé un poco en stand-by como la cuestión para salir un poco del rodaje, y ahora volver a verlo es como, oh, está entretenido, así, ¿no? Hay cosas que funcionan, que nada, porque hay que jugar, pues a mí igual me interesa también la pintura, entonces cuando puedo pinto, entonces también verlo como un ejercicio pictórico es súper interesante, ¿cachai? Como un ejercicio pictórico sonoro. Entonces, nada, pues estoy contento, espero, o sea, tenemos que terminarla este año, y ahí a ver qué pasa con los festivales. Bueno, también tiene efectos especiales y cosas que eso también estamos en ese proceso en paralelo. Y ahora, nada, yo creo que lo más importante después de tanto que cueste hacerse, cuando uno, es pasarlo bien, ¿cachai? Como cuando uno espera tanto, no tiene mucho sentido, creo yo, que como, no sé, llenarse de inseguridades, sino más bien como aprender a confiar y trabajar finalmente en esta comunidad grupal, y que finalmente todos se potencien para poder de eso sacar una puesta en imagen atractiva, interesante, ¿cachai? Y eso siento que se ve, que dentro de todo, bueno, igual yo lo veo y digo como muchas aprensiones, pero lo veo igual corre y funciona, y yo creo que va a ser un buen ejercicio que puede quedar buena. No sé qué puedo más decir. No, bacán, bacán. Igual viene muy de cerca, ¿cachai? Va a quedar Pero increíble. Va a quedar increíble, va a quedar increíble. Sí, Oye, y sí, yo sé la, que no podemos la nata profundizar. la nata vio un primer corte, así que yo también puedo, no sé. sí. Maravilloso, No, no. maravilloso. Ya ahora ya tiene que Hay que jugar. hacerse ese proceso de montaje y ya. No, va a Sí, estar hermosa. y ya está. Y nos vemos en Ya está, Europa, en un festival. No, claro. no, Oye, sí, esperemos que quede por ahí, pues. ojalá. Oye, y bueno, sé que no podemos hablar mucho del contenido de la película, entonces me gustaría llevarlo un poco más por lo técnico, pero hablar de lo interesante que también puede ser para la gente escuchar lo que hay detrás de una película. Nato, tú participaste como actriz en la película, pero también fuiste parte de la dirección de actores. Eh, yo sé, no sé si el público puede saber, mejor omitámoslo, pero la película tiene un cast increíble. Entonces cuéntanos un poco, Nato, de qué trata el trabajo de dirección de actores, para que la gente entienda un poco, porque hay un director que es Rodrigo, pero también en algunas películas entra un director de actores también. Dentro de, ¿nos podrías contar un Sí. poco de lo que se trata eso y cómo fue la experiencia en esta película?
Eh, bueno, se dio también un poco como de forma, no sé cómo llamarlo, como que se fue dando porque siempre existió, entre comillas, un poco, porque tengo, bueno, ahí al estar muy como presente en los dos, con Rodrigo, en los proyectos de cada uno. Para mí esta película, claro, lleva presente en la vida muchos años, por lo tanto la conozco, estoy como desde adentro sin estarlo, ¿cierto? Empecé a estar adentro un poco porque conocía como su creación. Entonces, después hubo también un proceso en donde de escritura. Me acuerdo que Rodrigo estaba como todavía también como en el proceso de creación de ese guión, en donde en algún momento yo también, junto con él, entramos a armar y como visualizar también, profundizar un poco más los personajes, como ir un poco estudiando este material está apareciendo con los guionistas y todo. Entonces también en la primera vez que se iba a llevar a cabo la película, que fue en pandemia, hicimos un trabajo de mesa donde habían de hecho otros personajes. Yo no actuaba en la película, no, ni siquiera había un personaje que yo pudiera interpretar. Pero ahí yo estuve trabajando con los actores y estuvimos en el trabajo de mesa. Entonces, como que siento que, claro, estuve incorporada porque ya estuve trabajando desde ese lugar, entonces como que seguimos desarrollándolo nomás. Y en ese proceso de trabajo de mesa con los actores, como yo también tenía mucha información de los personajes y entendía también cuál era el tipo de película que quería Rodrigo, y como también nosotros entendíamos como un poco esta fusión, de cierto, como de estilo y de géneros también, era súper importante que los actores comprendieran eso. Y muchas veces nos pasa que los actores llegamos a los procesos de forma muy abrupta, muy rápido, como que llegamos, no hay mucho tiempo de lectura del guión, hay que armar rápido los looks y actuar. Hay muy poco tiempo de preparación, de ensayo, etcétera. En otros países, la dirección de casting es un lugar, es un rol, está mucho más como presente, es como una necesidad. Aquí por presupuesto y también por desconocimiento y porque por lo general las películas son más pequeñitas, no se hace. Creo que hoy día está un poco cambiando ese lugar y a mí me encanta dirigir actores, y en ese sentido también como que se sumaban todos estos como factores, ¿cierto? El conocimiento y también esta como, nada, sensibilidad en esa dirección. Y entonces fue un proceso, bueno, y después cuando ya aparece esta última versión de guión donde aparecieron otros personajes, desaparecieron otros, fusionaron, como que hubo también ciertos cambios. eh, Aparece un personaje donde me invitan a mí a hacer uno de los roles, eh, pero también yo podía, como conocía a todos los otros y venía como haciendo este trabajo, finalmente lo que seguía haciendo es lo mismo que estaba haciendo, pero incorporé yo como actriz integrar otro personaje más, o sea, como yo encarnar un personaje. Y nada, fue un placer trabajar y ahí como triangular con Rodrigo y con los actores, por lo mismo, porque también nos conocemos y entendemos como cuáles eran los puntos a los que queríamos llegar. eh, y también fue una ayuda para cuando Rodrigo, si bien trabajamos harto como este trabajo de mesa previo a la filmación, después cuando él estaba y ya tenía que concentrarse como dirección en todos los otros aspectos que tiene la dirección de una película, yo podía estar con los actores, ir preparando también, entonces también ayudando a una cosa que tiene que ver mucho con una cosa técnica de la producción, que es como el poco tiempo que hay para hacer cada escena. Entonces, en el fondo mi trabajo también eh, ayudaba a cómo usar de mejor manera ese poco tiempo que había, ¿cierto? Entonces, tiene que ver también como con eso, como con cómo agilizamos el proceso de trabajo, y nos enfocamos y yo también tenía como
como este proceso paralelo con los actores, en donde después cuando los actores llegaran al set, ya había una base, un avance, en donde no se iba a necesitar este tiempo que no iba a existir para que los actores tuvieran bien claro como las características para cada escena. Entonces, nada, fue un trabajo también muy, muy exquisito de hacer. El elenco también está increíble, y todos también desde un principio, con este trabajo, creo, por eso que creo que es súper importante que ojalá todas las películas se desarrollen. Yo lo veo como actriz. Yo como actriz siento que es un placer eh, llegar a un proyecto en donde exista esta posibilidad de como actriz tener la mayor cantidad de información y acceso de la historia, de los personajes, del estilo, de la forma de dirección, que siempre tiene mucho que ver con el tiempo, nunca hay tiempo para. Pero en este caso, como esta figura o este rol en el que yo entré, venía un poco a ayudar a a esa carencia, Y creo. también era un poco como lo que hablábamos a partir del teatro, de toda esta Sí, convergencia que hemos tenido juntos, este viaje. Para mí, bueno, y para la Nata, obviamente, como actriz, para mí es fundamental el actor, ¿cachai? La escena, de la manera en que también abordo la escena. Hay mucho del actor el que termina de componer la secuencia. ¿Cachai? Más allá de hacerlo al revés, como algo anterior desde donde pongo la cámara, depende mucho de cómo vamos viendo y cómo vamos trabajando con el actor. Entonces, todo ese ejercicio técnico está en disposición de los cuerpos para poder generar justamente esta idea como orgánica de la cámara y de la actuación. Entonces, también como con la nota lo hemos venido siempre como hablando, ¿cachai? Y ponerlo en práctica bueno, en el teatro. Y acá ha sido súper entretenido porque funciona, ¿cachai? No es algo que uno diga, oh, no, y es muy interesante porque cuando uno, no sé, de repente como la forma de resolver, porque como que de repente tú tenés como un problema, digamos, como, no sé, todo puede ser un problema, la vida es un problema. Pero cuando no encontráis como soluciones en el cine, cuando tenéis problemas en el cine, no encontráis soluciones, lo pensáis también como ya teatralmente, ¿cómo lo haríais? O al revés, ¿cachai? Digo, como todas las disposiciones, las cosas, cómo vais como articulando las escenas, ¿cachai? Entonces entretenido como mentalmente van sí. confabulando como distintos formatos y aparecen y uno va ahí como jugando. Oye, me quiero agarrar de algo que estaba comentando la Nato, que puede ser también súper interesante para que el público conozca lo que hay también detrás de cámara o cómo se prepara un actor. Dijiste que para esta película sientes que como actor es súper rico llegar porque hay mucha información. Hablaste que estuviste en el proceso de guión, que tuvieron conversaciones sobre la mesa, hicieron harto trabajo de mesa. Cuando te refieres a esto, ¿te refieres a que no es solamente el actor leyendo un guión, sino que ustedes van con la idea como con el arco del personaje, como entregarle al actor toda esa información de decirle, este personaje es así como no sé. Claro, obviamente cada uno tiene una metodología, Ujú. ¿cachai? Nosotros aplicamos esta y puede ser que para otro momento en otra película apliquemos otra, pero claro, en esta película aplicamos esa metodología que tiene que ver con las unidades, con los conceptos, con entender las escenas, con darle énfasis a ciertas cosas, con ir descifrando un poco el guión y qué es lo que quiere decir el guión. Y más allá de como un ensayo per se, ¿cachai? Donde estén Ujú. como actuando, uno lo que va viendo es intelectualizar un poco el texto e ir entendiendo cuáles son las unidades y los conceptos que se pueden extraer por cada escena. Es un poco lo que, como a grandes rasgos, ahí Y, hablan y otra cosa. sobre todo también como entender, porque por ejemplo, los actores nosotros recibimos un guión o una escena, ¿cierto? Y existen en nuestra cabeza 10.500 formas de hacerlo y de interpretarlo y de pasarlo por el cuerpo. Entonces creo que cuando uno, mientras más información tiene de la película,
no necesariamente de tu personaje, sino que de la película, yo encauzo y voy como acotando esas visiones, porque creo, como decía mi maestro Fernando González, que la actuación, una buena actuación es cuando se une la actuación, está en coherencia con el género o con el formato. Y en ese sentido, para mí es súper importante que los actores entiendan el tipo de película, el estilo, cuál es la atmósfera que esa escena requiere. Entonces, ahí es donde entra este trabajo con el actor, en donde hay escenas en donde a lo mejor el énfasis está en el diálogo, otras está en el cuerpo, otra está en el estado, otra está en el movimiento, más allá como de la psicología que podamos, que muchas veces, claro, puede ser una información, pero que no necesariamente va a aparecer en esa escena, pero ahí es donde aparece también como lo necesario, esa información necesaria que requiere el actor para cada una de las escenas. Claro, y un poco ahí que lo que dice la Nata, Incluso por ese ejemplo, trabajo, perdón, puede ser incluso fragmentado. claro, Entonces, todo depende de la forma de trabajo, todo depende de las historias que se van a contar, pero aquí creo que era fundamental, en mi lugar, que entiendo muy bien como el tipo de película que quería hacer Rodrigo, porque conocía el proyecto desde antes, que empapar un poco a los actores como de ese lugar o como de ese color, de esa atmósfera que yo interpreto de la obra que quiere hacer Rodrigo. Entonces, eso para mí era como súper importante de traspasar. y también en ese sentido como eh, eh, nos pasa y me pasa en particular también que esta idea como de la psicología de los personajes me es súper difícil de entender, ¿cachai? Porque la psicología es Es errática, pues, digamos. abiertísima. O sea, porque la Sí, psicología, es errática también. uno puede comportarse de una manera u otra sin una lógica, ¿cachai? Claro. Entonces, nosotros nos aproximamos a los personajes desde la interpretación del texto y también desde la lógica de las sensaciones que nosotros queremos mostrar en la película, más allá de una lógica interna, ¿cachai? Más allá de una psicología, más allá de que no, este personaje haría esto o no haría esto, ¿cachai? Porque probablemente uno cuenta historias y las historias que cuenta tienen algo de extraordinario, por algo está contando algo, ¿cachai? Por más simple que sea la película o la historia, pero uno está contando algo porque quiere contar algo de eso. Y siempre en eso hay una particularidad, pues. Entonces, siempre los personajes van a estar viviendo algo que es particular, ¿cachai? Y que no tiene una lógica necesariamente interna, O algo ¿cachai? que nunca, claro, algo que nunca han vivido, por ejemplo. Exacto, Entonces, por algo uno lo está contando, ¿cómo ¿cachai? se Más allá trabaja de que sea eso? de la historia más simple a la historia más compleja, hay un Claro. evento que uno quiere, hay un énfasis que uno está viendo ahí, que hay una extrañeza. Entonces, la paradoja en los personajes aparece, pues, ¿cachai? Porque uno ve eso, ve la crisis o no, ve la risa o no, ¿cachai? Pero son momentos extraordinarios, entonces no tienen una lógica. Y ahí es donde también nosotros, también como metodología, creemos y desarrollamos este punto más en vértigo, donde finalmente es el tiempo presente el que se instala y el cuerpo como un eje dinámico de la presencia y de la ejecución escénica. Antes de continuar, quería detenerlo para decir, porque nosotros tenemos mucha gente que mira nuestras entrevistas, y son mucha gente que está metida dentro de la industria, ya sea gente que ya comenzó una carrera o gente que está ahí estudiando cine, y quería parar para decir que me encanta cuando mis entrevistas se convierten en una masterclass. Así que gracias por eso. Eh, Colgando un poco de lo de lo Son que clases. comentabas, de lo que comentabas tú, Rodrigo, eh, de lo que comentabas recién, de esta idea de lo que surge de llevarlo y mezclándolo un poco con lo que hablábamos al principio, de lo que cuesta sacar una película adelante, sin hablar de lo que trata la película, sino más bien de tu idea, de cuando nace tu idea y la internalización y la propia emoción tuya de qué es lo que te motivó tanto de esta idea, qué es también un poco lo que hablabas, esta locura, esto de seguir hasta lograrlo.
¿Qué fue en la idea de Imbunche que te enamoró tanto para esperar todo este tiempo hasta finalmente ya estar a punto de que nazca? Qué Ya buena está ahí, pregunta, está ahí. Benjamín. Sí, mira, lo que me motivó fue que no se me ocurrió otra historia. No tenía otra historia que contar, entonces había que agarrarse a eso. No, no, lo que es bien particular, claro, es buena pregunta porque tiene muchas como aristas. Pero primero como más desde lo creativo, había algo que a mí me parecía interesante, sobre todo como el impunche, como concepto, ¿cachai? Como figura, como es una figura mitológica, ¿cachai? Y significa el ser deforme, pero que además esa idea de ser deforme, esa simbología que representa el imbunche me pareció súper atractiva, sobre todo que se podía transformar en un ejercicio cinematográfico, porque el imbunche tiene hay una lógica de que es un ser que está suturado todos los orificios, un ser que lo transforma y que camina hacia adelante pero mirando hacia atrás, ¿cachai? Y eso, eh, como lógica narrativa, me parecía muy interesante, ¿cachai? Porque, porque el cine tiene eso, ¿cachai? Esa atemporalidad, ese juego y esos cruces de tiempos que se asemejan mucho a la cabeza, ¿cachai? A cómo uno piensa, ¿cachai? Cómo uno vive. Uno de repente le viene un recuerdo, uno no domina la memoria falla. Uno se equivoca, uno se anticipa, de repente vive de la nostalgia, o está solo en el presente, o aparece lo intempestivo, que es como el accidente, algo que no vemos, que no sabemos. Entonces, todas esas cosas, un poco yo las pensaba a partir de este concepto, de esta idea del imbunche. Y eso y eso lo apliqué en la historia, y eso lo apliqué como un relato, como una línea narrativa. Entonces, eso para mí era muy atractivo, ¿cachai? Además de la idea del monstruo, del horroroso, de jugar con el género, de jugar con el thriller, con el drama, de contar historias de personajes a partir de este cruce de género y de también un poco pervertirlos, ¿cachai? Llevarlos a una mirada propia, ¿cachai? Una mirada particular, a una mirada también deforme, como lo es el Imbunche. Eso me llama mucho la atención, la posibilidad de querer hacerlo así. Y también, bueno, Florencia Larrea, la productora, una de las productoras, uno de los tantos productores, fue y ha sido la que me ha acompañado en todo este viaje, pero así desde el inicio y como que me diera la posibilidad de hacer otra cosa que fuese a partir de un monstruo, me llamó mucho la atención. Y eso me pasó también cuando hicimos el Gen, como que sentía que había algo que era a partir del género que no había visto, o que podía hacer algo que no había visto. Entonces eso me motivaba mucho, pues, como esa flexibilidad narrativa y esa posibilidad autoral de generar un universo propio. Eso como que era un poco lo que me... Y después, bueno, empieza a aparecer el universo, el mundo, es como una especie de coming of age también, ¿cachai? Que juega un poco como con los adolescentes, entonces, y ahí después cuando la escritura y todo, ya iba, y cada vez se iba arraigando más eso, ¿cachai? Pero lo monstruoso como primera imagen y esta idea temporal del imbunche es lo que más me cautivaba, o como es lo que más se me quedaba. Sí, Perfecto. Bueno, chicos, no sé por dónde más irme porque como es una película que está ahí en postproducción, no quiero cagarla sí. directamente. Pero pronto va a tener la exclusiva, pues, pronto va a Espero, tener. espero, No, sí, pues, un espero compromiso, compromiso. sí, y verlo en un festival. Cannes, Sí, pues. Venecia, Tallinn puede ser una, Esperemos. una buena idea, Tallinn. ¿Dónde? Festival de Cine de Tallinn, en Estonia, que tiene como Mira. estos subgéneros ahí y que Sí, pues, Sitges que también. también, sí. Sí, no, ahí nos vamos a encontrar en las Ahí nos Europas. encontraremos y Sí, tendremos la sí, exclusiva. Oye, chicos, sí. muchas gracias A ti. por su tiempo, por abrirse para contarnos de los procesos creativos que tuvieron algo tan íntimo para los artistas. Así que de verdad les agradezco por la confianza de conversar con nosotros y contarnos sobre Imbunche y también sobre la obra, que ahí también para cerrar, porque algunos se pueden unir tarde al final
pueden tirar la invitación de nuevo para cerrar, please. Genial, sí, para Contracciones. Contracciones. Bueno, que estamos ahí con la obra Contracciones en el Teatro Soco hasta el 12 de mayo, las funciones de jueves a domingo a las 8, jueves a sábado y domingo a las 7 de la tarde en Avenida La Dehesa 1500, un teatro muy bonito para que, sobre todo los que no lo conocen aún, sería una muy buena excusa para ir a conocerlo y ver una muy buena obra que codirigimos con Rodrigo. Así que eso, y a la espera también de Imbunche, la próxima película de Rodrigo Sosarte.